Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Nelly Canseco, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de este programa que vamos a escuchar, el cual muy interesada en el tema, porque es algo de todos los días, porque es algo que hay que saber hacer bien y que vamos a encontrar pistas del poder que tiene resolver el perdón. Exacto, el poder del perdón. Y para ello, bueno, pues quienes nos siguen por Facebook Live, ya vieron a nuestra invitadísima estelar el día de hoy aquí. Estamos de manteles largos. Rosa Argentina Rivas Lacayo. Rosita, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. El gusto es para mí, Gerardo, Nelly, a todo el equipo, Héctor también, allá del otro lado del cristal. Como siempre, un gusto estarles acompañando. Muchísimas gracias por esta oportunidad de contactar con todo su público, que los quiere tanto. Y bueno, por estar juntos, como tantos años lo hemos estado, compartiendo de alguna forma los micrófonos. Sí. Así es, Rosita. Oye, el poder del perdón, hay que liberarnos. Hay que liberarnos de tantas cargas que de pronto traemos los seres humanos y que nos hacen daño. Si no perdonamos, nos quedamos atorados. Fíjate que tocas una palabra medular en términos de lo que es el perdón, que es libertad. Uh-huh. Cuando se habla del perdón, hay personas que de alguna manera niegan. No, ¿cómo voy a perdonar? Eso es imperdonable. Perdonar significaría no darle importancia a lo sucedido, justificar lo que sucedió. Sin embargo, no nos damos cuenta que la médula, el corazón del perdón, son fundamentalmente dos cosas: la libertad y la paz personal. Porque mientras nosotros no perdonamos, ya sea a otras personas que nos pueden haber causado daño, o no nos perdonamos a nosotros mismos por aquello de lo que nos hemos arrepentido haber hecho, estamos atrapados y nos convertimos de alguna forma u otra en verdaderos esclavos, ¿no? De un pasado que no se puede cambiar, pero de un pasado que puede estar condicionando nuestro presente y nuestro futuro. Por eso consideramos que el perdón es poderoso. Tiene un poder extraordinario para generar auténtica libertad y un bien que en lo personal considero debería de ser algo por el cual todos deberíamos de trabajar a lo largo de la vida, tener paz dentro de nosotros mismos. Pensemos por un segundo, queridos amigos, lo que significa en medio de tribulaciones, incertidumbres, conflictos, problemas. ¿Qué significaría poder mantenerte en paz? No sentirte arrastrado por la marea, sino permanecer tranquilo. Yo creo que eso es un bien que todos desearíamos tener. Y el perdón nos da esa capacidad de mantener paz a pesar del dolor. Ojo, porque perdonar no significa que no me duele lo que me hayan hecho, no significa que no me duele el haber hecho lo que yo hice, pero que no me quita esa paz interior que yo creo que todos debemos resguardar. Es decir, sin perdonar es mucho más difícil conseguir la paz, porque vamos a andar cargando cosa y media, ¿no? Yo creo que vivimos en guerra, de hecho. Uh-huh. En la medida en que yo no perdono a quien me la hizo, vivo permanentemente en un resquemor de venganza. A ver a qué hora se la puedo devolver, o a ver a qué hora la vida se la devuelve, porque algunos de nosotros vamos por la vida diciendo, no, ya Dios se encargará de él o de ella, ¿no? Sí, es como decir, te las tengo aquí guardadas. Exacto. O que Dios te las tenga guardadas. Dios, sí. Me acuerdo de una canción que cantaba Lucía Méndez, ¿no? Que se llamaba Ya la pagarás, y decía, y si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. Hasta con rima, caray. Dios, el justiciero tremendo, ¿no? Entonces, de una forma u otra, estamos esperando la venganza. Y eso nos hace vivir en un estado de resquemor, en un estado de inquietud
y en un estado que nos impide vivir plenamente, porque la vida no se libera para hacer lo que debe ser, sino esperando lo que nunca va a estar en nuestras manos, que es la venganza. El perdón tiene un poder extraordinario porque nos ayuda, creo yo, a esas dos cosas que hemos hablado, a ser libres y dejar de ser esclavos del pasado. Lo segundo, a tener paz interior. Pero hay un tercer factor que también no debemos ignorar, y que es la esperanza. Cuando nosotros no perdonamos por quedar atrapados en el dolor de una herida, perdemos la esperanza del futuro. Y así es como encuentras gente que te dice, yo nunca voy a volver a amar, yo nunca voy a volver a confiar de nadie, yo nunca voy a volver a entrar en relación con X o Z personas. Y eso me parece a mí terrible. Como en alguna ocasión lo dije, y lo dije porque me sucedió. Esta persona ya me robó dinero. Ujú. Sería mucho peor que me robe la confianza. Porque el dinero va y viene. Ujú. Pero cuando te roban la capacidad de confiar en otras personas, creo que eso es mucho más devastador. Ujú. Y claro, de vez en cuando va a haber gente que te engañe, Ujú. pero no todos te engañan. Y considero que es importante el volver a abrirnos a la posibilidad de la vida. La esperanza significa no solamente volver a confiar, significa volver a amar. Ujú. ¿Y cuántas personas conocemos amargadas con la vida porque no fueron capaces de volver a amar? Porque como alguien les lastimó en el camino, se cerraron la puerta a esa posibilidad. Es como escoger el camino de la infelicidad para uno mismo, ¿no? No lo hubiera yo dicho mejor, ¿eh? Digo, O sea, no perdonar es escoger, elegir el camino cierto a la infelicidad. sí. Sí, nos hacemos un poco más conscientes de ello. Mira, regresando a lo que comentabas hace rato. Creer en un Dios de venganza, en un Dios que va a venir y te va a castigar y que te va a hacer justicia. Caray, ¿y cuándo pensaremos en ese Dios misericordioso, no? Lo que pasa es que no podemos entrar en la conciencia de los demás, y eso Ujú. es cierto. Y esto que nos plantea Rosita, pues es el pan de todos los días de muchísimas personas, incluso que ni siquiera llegan a terapia, otras que sí, y que se están perdiendo la oportunidad de volver a amar. Y por no volver a amar, pues también están viviendo con superficialidad, porque entonces no vale la pena volver a intentarlo porque no creo en otros seres humanos, porque ya me fallaron. Y como seres humanos somos falibles. Seguramente tú y yo y todos nos equivocamos. Eso no lo podemos cambiar. Sí hay una parte en la que nosotros podemos aprender y tratar de reparar, de remediar cuando nos equivocamos. Y con el paso del tiempo, lo que decías al principio, no es que perdonar borre las cosas, porque no se borran. No. Ahí se van a quedar. Está escrito en tu historia Ujú. y está escrito en la historia de la otra persona, porque también el otro elige. A veces sin darse cuenta hacerte daño, a veces dándose cuenta te hacen daño. Y tú también estás eligiendo si te quedas con eso o no. Ahora, creo que hay una parte que seguramente hoy nos darás algunos pasos para saber cómo hacerlo. Y una parte que alguna vez escuché a un sacerdote, decía que no estemos esperando perdonar por obra humana, sino que necesitamos una fuerza espiritual más allá, que viene de allá arriba, para decirnos cómo, para apoyarnos, porque no es un acto humano, tiene mucho más allá para poderlo hacer. Mira, yo creo, Nelly, que se combinan dos cosas aquí. Yo creo que hay una parte que sí es humana y una parte que va a requerir de una fortaleza tan grande que si no tenemos valores espirituales es poco probable que lo llevemos a cabo. Desde mi personal perspectiva y desde el trabajo que he venido realizando, porque yo empecé con la terapia del perdón, estaba calculando hace pocos días, hace exactamente 39 años. Wow. En 1979 empecé yo a trabajar con pacientes de cáncer, aplicando lo que hoy se conoce como terapia del perdón. Y fuimos elaborando una serie de conceptos y sobre todo de técnicas que le facilitaran a las personas el llegar a dar el salto
que yo diría es cuántico, Ujú. porque es transformador de perdonar. Y fue una situación que me llevó eventualmente a crear talleres y eventualmente a escribir un libro sobre el tema. Pero el perdón requiere de dos cosas, un aspecto psicoemocional y un aspecto espiritual. Ujú. ¿Por qué la parte psicoemocional? Tú me decías hace unos instantes, nos darías algunos pasos. Sí, efectivamente. Por ejemplo, cuando alguien te lastima profundamente, es necesario que puedas expresar tus sentimientos. Las emociones, como la misma palabra significa emoverse, quiere decir mover hacia afuera. Ujú. Entonces nosotros necesitamos movilizar ese recurso que nos da la emotividad. Cuando alguien te lastima, te enoja. Eso es normal. Te duele. La reacción de supervivencia es defenderte. Y para eso es que existe la ira, para generarte una defensa e impedir que la persona se brinque límites que te pueden causar profundo daño. Entonces, desde el punto de vista psicoemocional, el primer paso para perdonar es expresar tu emoción y expresar el verdadero deseo que en ese momento tienes de retorcerle el pescuezo al otro, Literal. literal. Ujú, sí, sí. En ese momento no es que espero que muera con paz, no, 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 no. O sea, que muera con un picayelo, hecho agujeritos. Ujú. ¿No? Pero esto es una expresión que lo único que necesita es muchas veces ser dicha Ujú. para que la persona libere la fuerza de ese enojo natural por un acto de defensa propia. Pero una vez que hemos tenido la capacidad de, entre comillas lo voy a poner, vociferar, Sí, de catarsis. exacto, Ujú. ese enojo, entonces tenemos que continuar dentro de ese proceso psicoemocional para buscar ya un desahogo aconsejado, que no necesariamente es un terapeuta. Puede ser tu mejor amiga, puede ser el sacerdote, puede ser un familiar, alguien con quien tú puedas hablar y puedas expresar esa otra faz del dolor, que es la tristeza. Porque efectivamente nos da cólera que alguien nos haya lastimado, pero también nos da tristeza y nos causa desilusión. Entonces, buscar ya el poder hablarlo con alguien. Me ha sucedido esto, me siento triste, me siento desilusionada, me siento mal. Ya no solamente expreso mi cólera, sino propiamente ese aspecto de tristeza que todos vamos a tener. Pero también hay un paso importante en el aspecto psicoemocional y que es el cambio de nuestro pensamiento. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que llegar al punto en donde dejamos de hablar del evento y dejamos de estarlo imaginando. Porque si no lo hacemos de esa manera, simplemente seguimos haciendo la herida más profunda. ¿Qué pasa cuando tú cuentas y recuentas y recuentas? Sí, se estaciona, se revives. estanca uno ahí, No, y ¿no? cada vez echamos más crema a los tacos. Ujú. Hasta que llega Sí. un momento en que la historia está casi desfigurada. Sí, se vuelve una película. Se vuelve una película de terror. tragedia, sí, ¿no? sí, sí. Y lo revives cada vez que lo Y lo vives. estás reviviendo. Entonces tiene que llegar un momento en que tú cambies tu chip. Ya lo hablaste, ya lo expresaste. Ahora tienes que poder hacer el cambio. Bien. Pues yo creo que nos explicas más a detalle cómo hacer este cambio después de la pausa. Estancarte en el papel de víctima, de quejarte, lo que no se deriva detrás, ¿no? Claro. ¿Desea saber más de excelencia personal?
Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. El poder del perdón con Rosita Argentina. Dejar de hablar de ello, Rosita. ¿Cómo podemos soltar esa parte y no estancarnos? Porque hay veces que se queda uno con la cuestión de víctima, con aquí está padre la posición, y como dices, le echo crema a los tacos. O ya se lo imagina de otra manera que Sí, ni claro. fue, ¿no? Sí, Así sí, es. sí. Sí, como Así dices, se va es. engrandeciendo esta parte, se vuelve una bomba atómica, ¿no? Se va gigantando el problema. Aquí entraría lo que se llama la parte cognitiva y por eso es una parte psicoemocional. El pensamiento, después de todo, está conformado por palabras y por imágenes. Hoy en día se acostumbra a practicar lo que se llama terapia narrativa. Ujú. ¿Cómo relatas tú las cosas? Y tal vez un acercamiento a esto sería empezar a narrar por escrito lo que aconteció de la manera más sucinta posible. O sea, más escueta, más simple, más austera. Voy a poner un ejemplo. Ujú. Vino Godofredo y tal vez la historia que yo normalmente cuento y que tal vez tiene mucho que ver con la realidad. Vino Godofredo con una cara espantosa, me dijo cosas horribles, palabras soeces, me empujó, habló mal de mi familia, me despreció terriblemente, aventó las botellas de agua. Esa es una forma de relatarlo. Otra forma es, llegó Godofredo con una mala facha, dijo palabras inadecuadas, se comportó de una manera agresiva y me lastimó. Estás relatando básicamente lo mismo, Ujú. pero lo estás relatando de una manera mucho más directa, por una parte, pero mucho más sencilla. Y esto le va quitando la floritura Mm, a la historia, le va quitando la crema al taco Ujú. y le va quitando inconscientemente la carga emocional Eso. pesada. Exacto. Entonces, esa es una manera en que podemos empezar a hacerlo. Ujú. Cuando tú necesites hablar de lo que te ha ocurrido, háblalo con esa persona de confianza. No se lo estés contando a todo mundo. ¿Como para qué se lo cuentas a todo mundo? Simplemente estás haciendo una incisión mayor en la herida que ya tienes. Entonces, desde el punto de vista psicoemocional, reconoce lo que te está pasando, expresa tu ira, expresa tu enojo, tu anhelo inclusive de venganza en ese momento. Trata de hablar con alguien para expresar tu tristeza, para buscar ciertamente un desahogo, pero cambia tu narrativa y enfócate en otra película y en otras palabras. Mientras no hagas ese paso psicoemocional, es poco probable que Que llegues sanes. realmente al perdón, porque hay que entender, ustedes como yo hemos sido educados dentro de una tradición de creer en Dios Ujú. y de perdonar. Y tal vez a algunos nos puede resultar más sencillo, porque estamos educados dentro de esa tradición. Sí, sí, es algo que desde muy joven uno va absorbiendo en su Exacto, familia, ¿no? desde Sí, niños, sí, ¿no? sí, por supuesto. Perdona a tu hermano, Ujú. a perdonar. Ujú. Nada de rencores aquí. Entonces, uno se va familiarizando con ese proceso, pero el perdón es un proceso. Sí, podemos decir, Ana, Ana, sí, yo te perdono, Nelly, sí, ya ni me digas. A veces no es tan sencillo. Claro, perdonar una cosa sencilla, como que me has dado un pisotón, es Ujú. una cosa. Pero si me has traicionado profundamente, eso es una herida profunda. Y como toda herida requiere de un tiempo para sanar. claro, no vas a exigir que se sane de un día para otro algo que duele muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, es un proceso y eso es algo que debemos entender y debemos aprender a realizar. Pero más allá del proceso psicoemocional, está también el proceso espiritual. ¿A qué me refiero con el proceso espiritual? El proceso en donde se van a requerir valores. Oye, y tan poco de moda que están hoy día. La gente está perdida fuera de los valores, tristemente, Yo ¿no? creo que los valores siguen estando ahí, pero hemos dejado de practicarlos y yo creo que esa es la razón del estado de caos en el que estamos viviendo, ¿no?
Hay que volver la cara a los valores. Hay que volver la cara a su práctica y a darnos cuenta que es el sustento de nuestro equilibrio y de nuestro verdadero desarrollo. Entonces, la parte espiritual está sustentada en valores. Y cuando hablamos de la parte espiritual, implica primero que todo la renuncia a la venganza. Ese es el primer paso a nivel espiritual. O sea, no voy a estar pensando en cómo me voy a vengar, ni cómo la vida se la va a devolver, ni cómo cuando se muera se va a ir al infierno para siempre, porque a la larga todo eso implica un anhelo de venganza. Sí. Entonces, voy a renunciar a la venganza. Si somos creyentes es como decir, bueno, Dios, está en tus manos todo esto, tú sabrás por qué y para qué, y hasta ahí quedó. Ujú. Renunciar a la venganza. Pero también hay un paso importante para el cual se requieren valores. Y va a sonar muy fuerte, queridos amigos. Comprender al ofensor. Uf. Oye, pero eso sí se requiere ya de una grandeza. Como dices, De es la parte valores. espiritual, por Exactamente. supuesto, valores, parte espiritual. ¿A qué me refiero con comprender al ofensor? Pues me refiero a tratar de ver sus antecedentes, de dónde viene. Ustedes en el programa de Excelencia Personal, y bueno, recuerdo tanto a tu papá. La última vez que estuve aquí, estuve con él. Ujú. ¿Okay? Han hablado de algo como es esa capacidad del ser humano de trascender el dolor, pero también han hablado de la triste situación del abuso que cometemos sobre los demás. Ujú. Pero está comprobado que, por ejemplo, los abusadores de niños, A su vez lo recibieron. en un 80% o más, ellos fueron abusados. Sí, es tristemente una estafeta, ¿no? Que se va Así como es. pasando. Ujú. Sí, sí, como si estuvieran condicionados, ¿no? He ahí la importancia de sanar, porque si no va a ser Exacto. una historia que se va a repetir y repetir y repetir. Hay que romper esa cadena. Y el perdón es la única manera. Wow. Porque lo podemos enfocar ahorita de dos formas. Cuando decimos comprender al ofensor, o sea, yo no puedo justificar No. jamás que un adulto abuse de un niño. Ujú, sí, no. Nunca. No hay justificación. Pero puedo perdonar y me facilita la ruta al perdón el comprender de dónde viene esa ofensa. Ujú. Y el comprender que esa persona tiene mucho dolor acumulado. Exacto, tiene muchas carencias y trae ahí todo un antecedente Ujú. que finalmente fue lo que él sufrió y entonces, pues como un resorte, ¿no? Lo aplasto, pues al rato brinca. Ujú. Entonces es una consecuencia bastante lógica del asunto, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con comprender al ofensor, ver cuáles son sus antecedentes. Por ejemplo, los hombres violentos. Los hombres violentos casi en su mayoría tienen un terror al abandono. Son personas muy miedosas. Por eso maltratan a la mujer y la amenazan y le dicen, y si te vas te mato. Porque de lo que tienen mayor terror es de ser abandonados, precisamente. Y sienten que ellos no valen nada. Por eso Tienen me van una a querer autoestima dejar. muy baja. Pues sí. Entonces, cuando tú sí. empiezas a comprender, y esto es muy importante, amigos, que no lo confundamos, porque hay personas que piensan que comprender al ofensor es, ay, bueno, pobrecito, entonces, pues ni modo. Sí, justificarlo. No, para nada se para puede nada. justificar. O sea, tú puedes haber abusado de un niño, yo comprender tus antecedentes, pero eso no te exime de confrontar a la ley y de asumir la consecuencia de lo que hiciste. Claro, Ahora, y lo que yo no arrepentirte, quiero claro. es que se quede dentro de mí esa amargura. Pero algo que dijiste, Nelly, que me parece muy importante, es por qué alguien que fue abusado cuando él era niño o ella era niña, ¿por qué se convierte en un abusador a veces de sus propios hijos? ¿Qué es lo que lo lleva cuando nosotros podemos decir, pero cómo? Si padeció en carne propia el dolor que le infringieron, ¿cómo es que ahora se lo hace a sus hijos? Bueno, pues la razón medular de eso es que nunca perdonó. Entonces se está desquitando. Ya no busco a quién me la hizo, sino a quién me la pague. Esto, mis queridos amigos, es algo terrible, pero es un ejemplo vivo de lo que nos puede hacer el no perdonar. Y cómo
caer en la trampa del rencor es pavoroso, porque vamos a seguir generando una cadena de dolor que nunca termina. El proceso del perdón es algo que debemos saber manejar. Y hablando de la parte espiritual, pues recordemos, tú decías, Nelly, de la enseñanza que hemos recibido de un poder superior. Bueno, yo me permito recordarnos a todos que la palabra perdón es la única que aparece 2 veces en el Padre Nuestro. Es la única palabra que está ahí 2 veces. Para que nos demos cuenta de la importancia, De la importancia Rosita. que Sí, tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Porque perdonar es ser libres, perdonar es vivir en paz, perdonar es tener esperanza, perdonar es la capacidad de volver a amar. Y por eso me parece sumamente importante que lo entendamos como un proceso interno que requiere de esas 2 vertientes. Pero también no se nos olvide que hay personas para quienes el rencor no es problema. El problema es la culpa. Y quedan atrapados en una culpabilidad espantosa, y me parece que ese es un tema que también hay que tocar. ¿Te parece bien si lo abordamos después de esta breve pausa? Volvemos. Con gusto. Eso es lo que ellos están escuchando. Es lo que principalmente escuchan porque nuestros micrófonos están cerrados. Sin embargo, lo que hablamos alcanza el retorno. ¿Sale? ¿Cómo cuánto nos queda? Sí. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, hoy hablando del poder del perdón con Rosita Argentina, antes de tocar el tema de la culpa, me gustaría preguntarte, porque nos comenta nuestra amable audiencia, del libro, ¿cuál es el libro tuyo acerca del perdón? Porque hay quien quiere profundizar más en estos temas. Mira, mi libro se llama Saber Perdonar, Paz y Libertad. Bien. Está editado por Editorial Urano, de Barcelona, pero existe en todas las librerías en nuestro país. Y es un libro que pues me llevó muchísimos años para llegar a escribirlo. Como te digo, empecé a trabajar con el tema desde 1979. Empecé a dar talleres a partir de 1981. Primero trabajé a nivel individual y después me di cuenta que era un tema que no solamente atañía a las personas que tuvieran un problema de salud, sino que era un tema pertinente para todos. Y eventualmente pues se escribió el libro, se publicó en el año 2012, hice una presentación aquí en México y una presentación en la universidad en España. Sí, lo recuerdo. Y A todo dar, oye. me hicieron favor de acompañarme. Así es, siempre un gusto. Allá. No, siempre un gusto, gracias. y ahí está para que quienes quieran conseguirlo, pues ya vieron, es muy fácil obtener este libro. Y ahora el tema de la culpa, a ver, platícanos, la culpa Antes de que es algo entremos fuerte, a la culpa, ¿no? yo quiero A ver, preguntarle dinos, algo a Rosita y comentarle también a nuestros radioescuchas. Porque esto que mencionas suena súper fuerte. Lo que dijiste, a ver cómo un padre se va a convertir en abusador. Cómo un ser humano que pasó por tanto dolor se puede cometer ahora en el que abuse. Bueno, no es algo que tengamos consciente, porque suena así de fuerte, no es algo que digas, ah, no, ahora me la pagan. Muchas veces está por ahí, en lo más profundo de tu ser, que no lo has trabajado, que tú crees que lo tienes resuelto, que está en lo más profundo y que según tú no te acuerdas, pero te hace actuar de determinada manera y se convierten en estos patrones. Y claro, tú hablabas del cáncer. Un resentimiento puede volverse en un cáncer. Por supuesto. Por supuesto. Incluso tú decías que lo has trabajado con personas. Sí. De hecho, Nelly, tal vez lo que más me acercó a mí a la terapia del perdón fue originalmente mi trabajo con pacientes de cáncer. Porque descubrí, yo tengo una especialidad en psico-oncología, y descubrí trabajando con pacientes de cáncer que rascando,
empezaban a surgir rencores añejos, a veces de años atrás, heridas, vamos a decir, abiertas, que no habían sido del todo sanadas. Y cuando rascabas, empezaba a surgir ese resentimiento todavía por eventos del pasado, y que la paz interna de la persona estaba como ausente debido a eso. Y trabajando con ellos a través de inducirlos, invitarlos, motivarles al perdón, iban finalmente logrando una tranquilidad que en algunos casos les ayudaba al bien morir, en otros casos les ayudaba a potenciar el efecto de su tratamiento para mejorar, y en otros casos inclusive les ayudó a sanar. Entonces fue cuando yo en lo personal descubrí el impacto que saber perdonar podía tener. Por eso se llama así mi libro. Eventualmente dije, bueno, esto no es cosa nada más de tener cáncer, esto es cosa de que a muchos nos pega en la vida el deteriorar nuestra calidad de vida, porque yo sí me permito cuestionar a todos los amigos que nos ven y escuchan, ¿cuánta calidad de vida podemos ir perdiendo por esas heridas abiertas? Es como, visualicémoslo, concibámoslo, como una persona que tiene una herida en el brazo, tiene una herida en la pierna, tiene una herida en el cuello, tiene una herida en la pancita, está sangrando de alguna manera. ¿Cuánta energía pierde una persona con todas esas heridas abiertas? Si las tuviera en el cuerpo, nos quedaría clarísimo que tarde o temprano la persona va a perecer. Claro, y que habría que atenderlas, ¿no? Exacto. Porque sería muy visible. Bueno, a veces sangramos internamente. Y no nos percatamos, y no eso nos es lo grave, percatamos ¿no? de eso. Y lo que tú dices, Nelly, es una verdad. O sea, no porque a mí me abusaron, yo ahora me voy a desquitar conscientemente. No, es un dolor que quedó atrapado literalmente. Y entre los mecanismos de defensa que tú bien conoces, Nelly, de la psicología, me protegen de no estar recordando el evento porque es demasiado doloroso. Pero esos mismos mecanismos de defensa, al tapar el evento, hacen que quede, vamos a decir, suprimido en el interior. El dolor sigue estando ahí y el dolor sale en esa forma de revancha contra el mundo. Y ahí es donde decimos, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, aunque no sea un acto consciente. No estoy esperando que mi hijo pague lo que me hizo mi padre. No estoy conscientemente haciéndolo. Es una especie de compulsión prácticamente que vamos a tener, a veces sin saber por qué. Porque en alguna ocasión que me tocó atender a un abusador, que debo confesarlo abiertamente, es la única vez que lo he hecho, porque me cuesta mucho trabajo. Es un tipo de abuso que me violenta. Claro. ¿Okay? Sí. Entonces, como tú sabes, en psicología, el psicólogo no debe de atender en un momento determinado algún tipo de problema que no considere apropiado. Pero atendí en alguna ocasión a una persona y ese hombre estaba tan lleno de dolor por lo que había causado en su propio hijo. O sea, estaba dolido y me decía, después de que había sucedido el evento, yo me salía de la casa, pero literalmente a llorar por lo que había ocurrido. Claro, porque le venía la etapa de conciencia, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pero tienes toda la razón, es un acto totalmente inconsciente, ¿no? Y bueno, yo creo que tendríamos que darnos cuenta de la importancia que el perdón puede tener para no repetir patrones. Eso creo yo, desde mi modesta perspectiva, que es lo único que nos puede sacar de ese atolladero, ¿no? Por supuesto. Y de la culpa, que sí creo que es un tema importante, porque me ha tocado tener personas, conocer personas y atenderles que quedaron atrapadas en una culpa espantosa. Recuerdo un caso muy específico de una mujer que no quería tener a su hijo y no lo quería tener y finalmente lo tuvo. Y lo primero que hizo al tenerlo es decir, no lo quiero ver. Pero tampoco lo dio en adopción.
Simplemente lo tuvo y en cuanto pudo lo mandó a una guardería y entre menos lo pudiera ver, menos lo veía. Y claro, los años pasaron hasta que de repente el hijo desarrolla un problema severo de esquizofrenia. Hijo. Pues sí, porque no hubo vínculo, ¿no? Exactamente, y tú sabes que en las teorías psicológicas hay mucha tendencia a pensar que el abandono materno puede ser una de las causas que dispare, aunque la esquizofrenia puede ser genética, hay un disparador, y que el abandono total materno puede ser el factor que dispare eso, ¿no? Entonces, pues nos encontramos con una culpabilidad espantosa. Creo que saber perdonarnos a nosotros mismos es tan importante como saber perdonar a otros. Y es un proceso que debemos aprender a realizar. Rosita, el perdonar nos va liberando, nos va quitando cadenas que nos atan al pasado, que nos atan a tristezas, que nos atan a resentimientos. Y pues hay mucho más que hablar de este tema. Volvemos con más. Y pues años después fue muy útil. ¿Qué te digo? Pero sí está muy agradable, ¿no? Sí. Uy, sí, como mejor de tu papá. Hijo, sí. Oye, lo que comentabas ahorita, pues él ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos deleitándonos con Rosita Argentina, con este tema del perdón. Y Rosita, ¿tienes un taller al que queremos invitar al auditorio? Pues Platícanos. yo te agradezco que me des esta oportunidad a ambos, Nelly también, por supuesto. El próximo domingo, ya este próximo domingo 26 de agosto, voy a tener el enorme gusto de estar en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ahí en Avenida Cuauhtémoc, en la unidad de congresos, el auditorio número 2. Ahí estaremos para compartir este taller que se titula El Poder del Perdón. Este domingo 26, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y pues si me permiten, Por voy a favor. dar unos Por teléfonos. supuesto. Si eres tan amable, que el público está deseoso de saber a dónde acudir, porque 1 hora, 40 minutos de programa no es suficiente para comprender todas las aristas que tiene el perdón. ¿Los teléfonos cuáles son, Diego? El teléfono es 52 11 0303 y 52 11 0302. Lo repito con todo gusto, 52 11 0303 y 52 11 0302. Ahí con todo gusto mis compañeros les dan todos los informes para que ustedes tengan la información completa. Para mí, sobra decir, será un privilegio, un gusto enorme el poder abrazarles, el poder servirles y el compartir a raíz de esta experiencia de 39 años lo que es este proceso de perdonar tan importante, porque el objetivo fundamental de este taller es liberarnos del rencor y liberarnos de la culpa. O sea, más que teoría, vamos a hacer una serie de ejercicios prácticos a nivel personal, individual de cada uno, para salir de ahí con herramientas en donde hemos tenido casos. Esta señora que les platicaba yo del hijo que pues rechazó desde la infancia, fue durante el mismo taller que ella tuvo la experiencia de finalmente perdonarse a sí misma por aquel evento. Ya habían transcurrido 40 años de cuando su hijo había nacido. Y yo creo que hablando de la culpa, si me permiten retomar esto, por favor, sí. Cuando hablábamos hace un momento en el espacio de aviso, también en la culpa, amigos, hay que comprendernos a nosotros mismos. Porque yo les pido a todos que pensemos por un instante.
Cuando nosotros nos hemos equivocado, cosas que todos nos equivocamos, en el momento en que tú te equivocaste, tú pensaste que lo que hacías era lo mejor. Claro. Es como el padre que de repente se le pasan las cucharadas en el regaño del hijo. Y si tú a ese hombre en ese momento le dices, oye, Qué barbaridad. qué barbaridad, ¿cómo se te pasó la cosa? No, para que se me enderece, para que no me salga chueco. O sea, tenía una buena intención, ¿no? La mayor parte de las cosas que nosotros hacemos, queridos amigos, en el momento en que las hacemos, en el momento en que le gritaste a una persona, en el momento en que le dijiste una palabra soez, en ese momento tú considerabas que eso era lo que tenías que hacer, para ponerlo en su lugar, para marcarle límites, para no permitir que abusara. Sí, para defenderte. Para ¿no? defenderte. Después te diste cuenta que no era la forma adecuada y te arrepentiste. Y viene la culpa. Y viene la culpa. Pero al mismo tiempo que debemos de comprender a nuestro ofensor, cosa que nos facilita a nosotros el perdón y dejar atrás el rencor, también debemos de aplicar eso mismo con nosotros. Sí. Y nosotros en esta vida, Nelly, Gerardo, decidimos con quién vivimos. Entonces, queridos amigos, a mí me gustaría preguntarles con quién viven. ¿Qué pasaría si tú vives con una persona que siempre te critica, que te dice que todo lo que haces está mal, que no sirves para nada? O vives con una persona que te dice, bueno, pues que sí, te equivocaste, la regaste, como decimos, pero puedes corregir. Y que a pesar de tus errores eres una persona buena. ¿Con cuál de los dos vivirías? Y yo estoy segura que el 100% de nosotros contestamos de inmediato. No, pues con el segundo. Claro, porque ese no va a dañar mi autoestima. Pero el hecho es que ya estamos viviendo con alguno de los dos. Porque el uno o el otro eres tú mismo. Y decía Sócrates algo que todos ustedes saben. Yo solo sé que no sé nada. Bueno, eso lo dijo Sócrates. Pero yo no soy Sócrates. Pero yo te puedo decir, yo solo sé que voy a vivir conmigo misma el resto de mi vida. Más me vale vivir en buena compañía. Y tú decides qué clase de compañía eres para ti mismo. Pero acabarte la vida por la culpabilidad no enmienda el error, no cambia el pasado y generalmente genera una tendencia a seguir cometiendo más de lo mismo. Así que si queremos salir de esa espiral, es mejor perdonarnos. Por eso, pues yo reitero esta invitación a este taller. Yo empecé a dar estos talleres en la década de los 80s. Qué bueno que el tema está de moda, ¿no? Yo lo que sí les ofrezco es calidad en lo que hacemos, basado tanto en el aspecto psicoemocional como en el aspecto espiritual, que son las dos vertientes que debemos de trabajar. Saber perdonar es indispensable para saber vivir. Y el perdón tiene un poder extraordinario para liberarnos la vida. Así que los voy a estar esperando el domingo 26, que ya es este próximo domingo, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ahí en Avenida Cuauhtémoc, la unidad de congresos, el auditorio número 2. Y si nos repites el teléfono, por yo favor, se los Rosita. agradezco enormemente. 5211 0303, 5211 0303 y 5211 0302. Oye, Rosita, ¿sabes qué me fascina de la propuesta que tienes para este próximo 26 de agosto? Va a ser un taller práctico. ¿Cuántos de nosotros no decimos, oye, es que ya estoy hasta el gorro de recibir teoría y no saber por dónde atacarle las cosas en mi vida? Amigos, ahí está la opción. Hay que aceptar, acercarnos, llamar, y a lo mejor tienes por ahí la cosquillita de decir, bueno, sí me hace falta a mí perdonar algo, o perdonarme a mí mismo algo. Pues caray, qué mejor que ir a un taller práctico, donde Para vamos a saber recibir, cómo. exacto, para saber cómo ir paso a paso, ir viviendo y diciendo, a ver, este sentimiento que tuve, esto en lo que estoy atorado de hace un año, de hace un mes, de hace 20 años, de hace 40 años, hoy lo voy a liberar y salir libre de ahí para hacer un nuevo yo. Wow, qué maravilla, Rosita, excelente, felicidades por ello. Y fíjate que es un taller que tengo en mi corazón muy grabado. Tuve el honor de haber tenido en alguna ocasión ahí entre el auditorio
la presencia de tu mamá y de tu papá. Sí, bellísimo. Cosa que siempre agradeceré. Y pues yo espero que en algún momento ustedes me puedan acompañar. Será un y honor. todos los amigos que nos están viendo y escuchando. Y Muchísimas además, gracias, Rosita nos da esta parte espiritual que es muy importante, que a veces se pierde. Ujú. Podemos ir a una terapia y tener los pasos y la cuestión cognitiva muy bien establecida, pero si no encontramos esa fortaleza Así es. tan importante que requerimos para salir adelante cuando queremos perdonar, allí nos podemos quedar atorados, con toda la intención y todas las ganas de hacerlo y no saber cómo. Así que pues con Rosita es garantía de que esa parte espiritual acompaña siempre sus talleres y pues tus planteamientos, tus libros, todo lo que manejas. Volvemos Gracias, con Nelly. más. Te pido una conclusión, ¿te parece? Breve. Ujú. Sí. Y yo doy pie para volver a mencionar los teléfonos y todo. ¿Te parece? ¿Podrías mencionar el Facebook? Por supuesto, claro. Estás en tu casa, Rosita. Lo sabes, por favor, lo sabes. Ahorita entramos con eso. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, prácticamente la recta final del programa y Rosita, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Porque sigues haciendo tu programa diariamente, ¿no? Diariamente estamos en el Facebook, Eso. en programas en donde ustedes me han hecho favor de acompañarme, Con un gusto. cosa que nos ha encantado y que esperamos que se repita, por Gracias. supuesto. Claro que sí. Y bueno, pues me pueden encontrar en Facebook, Rosa Argentina Rivas Lacayo Oficial. Ese es el Facebook, todos los días a la 1 en punto, o sea que me escuchan y ven, y luego inmediatamente pasan al Facebook De de Nelly Excelencia y Gerardo, Personal. de Excelencia Personal. Exacto. Así que Rosa Argentina Rivas Lacayo Oficial, ahí todos los días a la 1 en punto, y también tenemos un canal en YouTube, igualmente Rosa Argentina Rivas Lacayo TV. Ese es el nombre en YouTube. Excelente, Rosita. Y ya Pues, está publicado también en nuestro Facebook Eso. el encarte con toda la información de este próximo curso que va a tener Rosita. este taller para el Muchas 26 de gracias. agosto. Ya lo pueden consultar ahí tienen toda la información, teléfonos y demás, por si no alcanzaron a anotarlos, está publicado. En el Facebook de Excelencia Personal. Rosita, una breve conclusión que nos puedas compartir acerca del perdón. Que ha estado deleitable el programa, verdaderamente. Muchas gracias, Nelly y Gerardo. El perdón, queridos amigos, no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro. Porque si nosotros no perdonamos, quedamos atrapados. El perdón no es un regalo que haces a otro, es un regalo que te haces a ti mismo. Por eso la pregunta fundamental, y esto es algo que siempre planteo, la pregunta fundamental no es si la otra persona merece ser perdonada. La pregunta fundamental es, ¿merezco yo ser feliz? Y si a esa segunda pregunta, ¿merezco yo ser feliz?, tu respuesta es sí, el perdón será indispensable en la vida. No una, ni dos, ni tres. Muchas veces las personas, consciente o inconscientemente, nos van a lastimar y nos va a doler. Y nosotros, por otra parte, no una, ni dos, ni tres, muchas veces vamos a cometer errores. El anzuelo del rencor y de la culpa siempre va a estar meciéndose ante nosotros. Nosotros decidimos si morderlo o seguir nadando. Y la única forma de seguir es perdonar, lo cual nos libera para que ese futuro realmente sea posible. Ojalá que este domingo nos reunamos y me den el enorme gusto y privilegio de poder acompañarles en esta labor y quehacer que ha ocupado gran parte de mi vida. Rosita, Gracias. bellísimo lo que nos dices. Una vez más, tus teléfonos, si eres tan amable. 52 11
5211-0303 y 5211-0302. Muchísimas gracias por gracias. acompañarnos aquí Al en la mesa contrario. de trabajo, Rosita. De verdad es un gusto tenerte y esperemos continuar con otros temas más adelante. ¿Te parece Primero bien? Dios, y también yo espero que ustedes pronto nos vuelvan a visitar Por en el supuesto. programa nuestro a la 1 en punto. Y gracias, muchas gracias a ustedes con todo cariño. Y muchas gracias, Héctorín, que me dio también mucho gusto verte allá del otro lado del cristal. Así es, agradecemos de verdad la presencia de Rosita Argentina aquí en el programa de Excelencia Personal. Amigos, les compartimos también el teléfono de Excelencia Personal, 56-82-7500. Recuerden que ahí tenemos promociones, artículos de salud, nutricionales, en fin, los libros, toda la información ahí disponible en ese teléfono. Estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 4 de la tarde. Agradecemos a nuestro productor, el licenciado Dr. Gamper, y nos escuchamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. Gracias, amigos.